César. Justiniano, el último de los romanos. Nació en la pobreza, un campesino de las provincias orientales. Sin embargo, gobernaría durante casi 40 años. Él tomaría la tarea final de unificar al mundo romano. Pero al hacerlo, el emperador Justiniano sería recordado como el último de los romanos. La ciudad que una vez conquistó al mundo entero ha sido conquistada. San Jerónimo. Petrus Sabatus, quien se convertiría en el emperador Justiniano, nació cerca del año 480. Era hijo de unos campesinos de la provincia de Tracia, la actual Serbia. La vida era dura. El imperio mismo pasaba por tiempos difíciles. Durante 2 siglos, los germanos habían atravesado las débiles fronteras que había a lo largo de los ríos Danubio y Rin. El imperio occidental había sido incapaz de mantenerlos a raya. Tan solo una década antes del nacimiento de Petrus, Roma, que alguna vez fuera la gran capital, cayó ante los godos. Cuando Justiniano nació, no había emperador gobernando en el oeste y Roma estaba en manos de los godos. De hecho, la mayoría de las provincias occidentales eran gobernadas por reinos bárbaros, si quiere llamarlos así. Fueron varias dinastías. El norte de África estaba gobernado por los vándalos, así que el foco de atención era el este. La mitad oriental del imperio había sido lo suficientemente fuerte para sobrevivir a las presiones bárbaras. En el corazón de este imperio estaba la ciudad de Constantinopla. De joven, Justiniano soñaba con escapar de una vida de pobreza provinciana y hacer el largo viaje hacia la capital. Su tío Justino había dejado Tracia de este modo y se había convertido en un importante oficial en la guardia del palacio del emperador oriental. Justiniano estuvo muy agradecido cuando al fin su tío lo llamó para unirse con él. Justiniano llega a Constantinopla de uno de los lugares más atrasados del Imperio Romano, la provincia de Tracia. Sería igual que un galés o un escocés de la montaña llegara a Londres. Justiniano llega a Constantinopla como el pariente de un hombre que ya es muy importante en términos imperiales. Así que llega desde esta humilde provincia atrasada hasta el centro mismo de las cosas, el corazón ceremonial, la riqueza, el despliegue de una gran ciudad. Desde que el emperador Constantino había nombrado a la ciudad la Nueva Roma 200 años antes, Constantinopla había prosperado. Con una población de casi medio millón de habitantes, se asentaba en la frontera de Asia y Europa, en el corazón mismo de un imperio dividido. Constantinopla es ahora el centro del mundo romano. Constantino fundó lo que se convirtió en la capital. El poder y la riqueza están concentrados en el este, a 800 kilómetros al este de Roma, en el Bósforo. Aquí es donde está el centro. En muchos aspectos, esta gente es muy griega. No hablan latín, hablan griego.
No usan togas. Ahora usan túnicas al estilo griego. Yo creo que un romano habría pensado que Constantinopla era muy griega. Los de Constantinopla, aunque en algunos sentidos son griegos orientales, todavía se consideran romanos. Usan las mismas instituciones romanas. Todavía se sienten parte del Imperio Romano. Cuando Justiniano alcanza la adolescencia, su tío Justino se convierte en jefe de la guardia del palacio. Justiniano tomó un puesto confortable bajo su mando. Aunque eran llamados soldados, la mayoría eran civiles en uniformes espléndidos y desempeñaban funciones puramente decorativas. Agatías. No duró mucho como campesino tracio. Pudo haber nacido como tal, pero sobresalió como mucha gente de su clase en la armada, porque esa era una ruta hacia el poder, y lo ha sido durante mucho tiempo. Como miembro de la Guardia Militar, Justiniano es en parte militar, pero también parte cortesano. Se une a la clase alta de la ciudad. Está cerca de los que están en el poder. Tiene oportunidad de ser parte de sus redes de poder. Está entre las dos, pero en una posición ventajosa. Bajo la protección de su tío, Justiniano disfrutó de los privilegios de la vida en la corte. Conforme pasaron los años, ascendió lentamente la jerarquía imperial. En julio del 518, cuando Justiniano tenía 30 años, el emperador en turno, Anastasio, murió. No había ningún sucesor directo y la corte de Constantinopla estaba oscurecida por la intriga y el complot. Después de una noche de reuniones secretas y acaloradas discusiones, la voluntad de la Guardia Imperial se mostró decisiva. Justino, el tío de Justiniano, sería declarado nuevo emperador. Cuando Anastasio muere y se disputa la sucesión, no está claro quién sucederá al emperador. Y en las discusiones, en el clamor público del hipódromo, Justiniano, que es un miembro de los guardias imperiales en ese tiempo, es influyente. Su tío Justino tomó el control de la ciudad. Justiniano se mantuvo junto al nuevo emperador del mundo romano. Justino era torpe y grosero. Su sobrino Justiniano usualmente manejaba todos los asuntos de Estado. Procopio. Justiniano se mantuvo como el favorito de su tío. No pasó mucho tiempo antes de que el emperador de 68 años y sin hijos adoptara a su sobrino como hijo y heredero. Nacido Petrus, fue renombrado como Justiniano. Justiniano era quien continuaría la familia de Justino. Y la continuidad familiar, la promoción de los intereses de familia, había sido importante durante el Imperio Romano. Aquí está su futuro, el futuro de la familia, el futuro de su poder. Justiniano era la mano derecha del emperador. Tenía un lugar en el Consejo Imperial y representaba a su tío en eventos de Estado. Al llegar a los 40, fue elegido para el puesto político más alto, el de cónsul. Formalmente hablando, un consulado en el Imperio tardío es puramente honorífico, pero no debe conducirnos a devaluar su poder, que era de gran importancia simbólica. El ser cónsul permite a Justiniano mantener juegos magníficos. Ser cónsul lo marca como el heredero aparente. Ahora él es el hombre poderoso de Constantinopla que se debe observar detrás del emperador.
Como cónsul, pudo poner los suntuosos juegos en el hipódromo. Esta era la gran pista de carreras de Constantinopla que daba cabida a 250.000 de personas. El entretenimiento popular en Roma cambia desde el final del siglo V a principios del VI. Las formas tradicionales de entretenimiento como peleas con bestias y combates de gladiadores han sido prohibidas. La única forma de entretenimiento popular que queda es la carrera de carruajes que toma lugar en los hipódromos localizados en las ciudades importantes del imperio. Carreras de carruajes entre 4 equipos: los azules, los verdes, los rojos y los blancos. Cada equipo atraía enormes grupos de seguidores. A menudo sin ley, pobres y violentos, eran estas facciones del circo quienes efectivamente controlaban la ciudad. En una de estas facciones, Justiniano conoció a una actriz exótica llamada Teodora. Ella tenía poco más de 20 años y, para sorpresa de todos sus amigos de la corte, Justiniano se enamoró apasionadamente de ella. Ella venía de una familia de actores de circo, del hipódromo. Sus hermanas actuaban. Su padre cuidaba a los animales, cuidaba a los osos que actuaban en el hipódromo. Ella era, digamos, una actriz o una artista nudista, tal vez. No creo que haya sido prostituta, pero no hay duda de que estaba cerca. Y cautivó a Justiniano cuando él era una persona muy importante. E iba en contra de la ley que un senador se casara con una actriz, pero la ley se cambió y se casó con Teodora. La aristocracia de Constantinopla estaba indignada. Esperaban que él se casara con alguien de la nobleza, ciertamente no con una actriz del circo de la mitad de su edad. El historiador Procopio registró las escandalosas historias que circulaban acerca de ella. Teodora se descubría y se acostaba boca arriba sobre el piso. Los sirvientes rociaban granos de cebada sobre ella y los gansos entrenados con ese propósito los comían uno a uno. A veces ella iba a alguna cena donde cada quien llevaba su comida con 10 o más jóvenes, todos en la cúspide de su energía física y la fornicación como su principal objetivo en la vida. Y se acostaba con sus compañeros por turnos durante toda la noche, hasta dejarlos exhaustos. Procopio. A Justiniano no le importaba el escándalo que su matrimonio había causado. Es difícil, en cierto sentido, conocer el carácter de Justiniano. Creo que cuando uno mira la relación entre Justiniano y Teodora, se empieza a ver algo del emperador real, alguien capaz de dar afecto, capaz de tener un compañerismo real. En el año 527, Justino murió. Justiniano y su nueva esposa, Teodora, fueron escoltados al palco real del hipódromo como emperador y emperatriz. Te esconderás en tus aposentos en caso de que los hombres descubran que eres mortal. Sinesio. De apariencia era bajo de estatura, con un buen torso, una buena nariz, delgado, de cabello rizado, cara redonda, bien parecido. John Malalas. Justiniano se retrajo al mundo privado de la corte imperial.
Temerosos de los asesinos, los emperadores orientales se habían aislado de la gente, encerrados en su lujoso palacio de mármol. Constantino había construido un palacio en Constantinopla, pero claro está, este había crecido, así que para los tiempos de Justiniano debe haber cubierto un área muy grande. Era un gran complejo de habitaciones, recintos de audiencias, aposentos privados, habitado por todo un rango de oficiales de Estado, eunucos, esclavos, sirvientes, toda clase de servidores. Y tenía un pasaje privado al hipódromo para que el emperador pudiera ir a su palco real. Justiniano rara vez aparecía en su palco real. Adornado con sedas, oro y gemas, rodeado por sus guardias elegantemente vestidos, eunucos y sacerdotes, era una figura impresionante, pero lejana. La ceremonia de la corte de este periodo es altamente compleja. Se requería a un cortesano hábil para efectuar correctamente la etiqueta real. Justiniano y Teodora son partidarios de la ceremonia de la corte, en parte porque están preocupados por su seguridad, pero también en parte porque ambos vienen de estratos sociales insignificantes y necesitan usar el ritmo y la estructura de la ceremonia de la corte para enfatizar su posición, para mantener una barrera entre ellos y la aristocracia romana y alejar a los asesinos potenciales. Los senadores, que una vez fueron los gobernantes oficiales de Roma, fueron forzados a postrarse ante el emperador y su esposa. El Senado era un superviviente pintoresco, sin ningún poder para registrar una decisión o hacer algo bueno. La asamblea era para mantener las apariencias. Cuando estaban en la presencia de Justiniano y Teodora, todos debían postrarse de cara al piso, estirar sus brazos y piernas al máximo, tocar con sus labios un pie de cada una de sus majestades, para después volver a levantarse. Procopio. Esta humillación pública avivó el resentimiento privado de la nobleza de Constantinopla. Los ataques sobre Teodora en particular se volvieron más amargos. Teodora daba una atención innecesaria a las necesidades de su cuerpo. Siempre tenía prisa por entrar al baño y pocos deseos de salir de él. Aunque se dejaba llevar por los caminos de la autoindulgencia, se creía capaz de dirigir a todo el imperio romano. El emperador parecía no darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Procopio. Pero dentro de los confines secretos del palacio, Justiniano iniciaba muchos planes grandes y ambiciosos. Justiniano ciertamente tenía algunos grandes proyectos. Su primer gran proyecto era la codificación de la ley romana. Esto no se había hecho. Había habido un código de ley en el siglo V, pero no se habían incluido muchas leyes, y él instaló una comisión. Y el trabajo se terminó con muchas e importantes publicaciones en un periodo de tiempo bastante corto. Y a través de eso, la ley romana llegó al occidente de Europa. Esa fue su primera agenda. Justiniano creía en la obligatoriedad de la ley. La organización de la ley era de vital importancia para Justiniano, y eso es algo que tanto Julio César como Augusto hubieran apreciado. Justiniano creía en el control social. En los 2 siglos desde el bautismo de Constantino, el imperio romano se había transformado de un imperio pagano a uno cristiano. Y Justiniano pugnaba por imponer estrictos códigos morales a su gente. El emperador lanzó un decreto en el que prohibía el juego en cualquier ciudad, debido a que se descubrieron en Constantinopla algunos tahúres que se complacían en decir espantosas blasfemias. Se les cortaron las manos y los exhibían por la ciudad en camellos. Muchos homosexuales fueron arrestados y murieron después de habérseles amputado los genitales.
Desde entonces había miedo entre aquellos afectados con ese tipo de lujuria. John Malalas. Justiniano intentó clausurar las actividades sin ley de las facciones del circo, pero había ido demasiado lejos. Después de 5 años en el poder, se desencadenaron grandes motines. Grandes áreas de la ciudad fueron saqueadas y destruidas por el fuego. Grandes multitudes se reunieron y gritando «Nike, victoria». Justiniano pudo también escucharlos pedir su muerte. Se preparó para huir, pero su emperatriz Teodora se mantuvo firme. Nunca podré separarme del morado. Es el color de los emperadores. Si ahora es tu deseo salvarte, oh emperador, no hay problema, ya que tenemos mucho dinero y ahí está el mar y aquí los botes. Empero al salvarte a ti mismo, considera que no llegará el día en que cambies gustoso la seguridad por la muerte. Por mi parte, yo apruebo cierto dicho antiguo que dice que la realeza es una buena mortaja. Teodora. Teodora era determinante, ambiciosa. Ella iba a estar a cargo. Y si no era así, nada más le importaba. Emperatriz o muerta. Es efectivamente lo que le dijo a Justiniano en la crisis del motín de Nike. La mayor parte del centro de la ciudad fue saqueado y quemado. Fortificado por Teodora, Justiniano recurrió a su amigo y compañero Tracio, el importante general Belisario, para que detuviera el motín. Belisario condujo su ejército contra los amotinados sin misericordia. Miles fueron masacrados mientras él recuperaba el control de las calles incendiadas. Fue un motín, un importante motín urbano. Hubo muchos motines urbanos durante los siglos V y VI en Constantinopla y en otras ciudades del este. Había lugares muy inestables en estas ciudades porque había una gran cantidad de gente que, en un sentido moderno, eran desempleados y no tenían mucho que hacer. Vivían de lo que podían obtener de la ciudad. Los motines de Nike enseñaron a Justiniano una muy importante lección. No importa qué tan popular pareciera, no importa cuánto gritaran las multitudes. Al final del día, la posición del emperador romano todavía dependía de la espada. Justiniano hizo al Estado más ilustre al expulsar a los bárbaros. Procopio. Justiniano recuperó el control de su capital. Pero para consolidar su lugar en el poder necesitaba éxitos militares. El Imperio Oriental había peleado contra Persia durante décadas. Pero bajo Justiniano las campañas se habían estancado. En busca de gloria, Justiniano miró hacia las viejas provincias occidentales que habían caído en manos de los reyes bárbaros. Las aventuras en fronteras lejanas es la última apuesta desesperada de los reinos en bancarrota a lo largo de la historia. Y Justiniano tenía serios problemas. Su guerra ofensiva contra Persia empezó bien, pero terminó miserablemente. Su política de impuestos había probado ser extremadamente impopular. Enfrentó un motín en Constantinopla, el cual dejó, según 2 testigos confiables, entre 10.000 y 20.000 muertos y el centro ceremonial de la capital imperial incendiado. Justiniano compró la paz con los persas con grandes cantidades de oro. Entonces montó una expedición encabezada por Belisario para reconquistar la provincia romana perdida del norte de África. Necesitaba restablecer su posición. Así que envió esta expedición a tratar de reconquistar África del Norte de los vándalos. Y aparentemente todos temían que no tuviera éxito.
África del Norte, aunque conquistada por los vándalos, se mantenía como provincia romana y los vándalos rápidamente se habían romanizado. Así que no sería un lugar extraño el que Belisario conquistaría. Esto posiblemente esté mejor ilustrado por la encantadora historia del rey bárbaro Helimer. Sitiado y consciente de que será vencido, pide al general 3 objetos: una hogaza, una esponja y un arpa. La hogaza, explica, es porque no ha comido bien desde que empezó la invasión. La esponja es para secar sus ojos porque había llorado por su reino perdido. Y el arpa era para acompañar la oda que había escrito durante su caída. Esa es la historia de un vándalo romanizado. Esa no es una historia bárbara. Belisario tenía un pequeño ejército bajo sus órdenes, pero en 2 años había arrasado el reino vándalo. Regresó triunfante a Constantinopla. El rey vándalo, vencido, desfiló en una gran procesión. Belisario depositó el botín de guerra en medio de la ciudad y encabezó la procesión a la manera antigua hasta llegar al palco real. Ahí estaba el botín: tronos de oro y carruajes, esclavos, muchas joyas hechas de piedras preciosas, copas de oro, todo el tesoro real amontonado, una suma excesivamente grande. Procopio. Cuando el emperador y el imperio triunfaron, debe haber habido una gran adulación hacia el hombre que había logrado que Constantinopla, que hacía un par de años había sufrido una pérdida masiva de vidas ocasionada por el motín de Nike, disfrutara el otro lado de la moneda, el tremendo triunfo en el cual el rey vándalo es traído caminando hasta el hipódromo y forzado a postrarse frente a Justiniano con un fondo de vítores de la multitud. Justiniano había ganado la apuesta. El triunfo en el norte de África lo decidió a tomar una medida mayor. Decidió enviar a sus ejércitos a reconquistar el resto del Imperio Occidental. Si Justiniano decidió reconquistar el Imperio Occidental desde el momento en que tomó el poder o no, es la gran pregunta que todos nos hacemos. La mayoría de la gente asume que sí. Desde mi punto de vista, creo que no. Es hasta después de que obtiene su fenomenal y creo inesperado triunfo en África del Norte sobre los vándalos, que esas pequeñas ideas, pequeñas luces surgen dentro de su cabeza y empieza a pensar que puede pretender que está reconquistando el imperio. Su primera meta fue recuperar Roma e Italia de los godos. Lo que es importante recordar de los godos es que no son bárbaros bebedores de cerveza. Son hombres que, en cierto modo, son más romanos que los romanos. Son cuidadosos de usar togas, de usar las viejas oficinas republicanas. Italia se mantenía como un lugar, en algunos sentidos, más romano que Constantinopla oriental. Belisario y sus tropas desembarcaron al sur de Italia y se movieron hacia el norte. Los godos retrocedieron lentamente. En el año 537, Belisario retoma el antiguo corazón del imperio, la una vez gran capital, Roma. De vuelta en Constantinopla, un orgulloso Justiniano decide marcar la reconquista de Roma, completando la construcción de Santa Sofía, la iglesia de la Santa Sabiduría, que había sido destruida durante el motín de Nike. Justiniano había contratado a los más grandes arquitectos de aquellos días para construir una iglesia de grandeza insuperable. Justiniano era un gran constructor y quería ser visto como tal.
un gran constructor de murallas y de iglesias. La defensa del imperio y su salud espiritual estaban seguras en sus manos. El emperador vio la iglesia reconstruida como el símbolo de un imperio romano revigorizado y reunificado. Pero el emperador se equivocaba. Nuestra generación no verá el fin de estos males. Agatías. En el año 540, Belisario avanzaba rumbo a la capital goda al norte de la ciudad italiana de Ravenna. Entonces recibió órdenes de Justiniano. Tenía que regresar al oriente. Los persas habían roto la paz. Persia era aún la gran amenaza del imperio de Justiniano. El gran imperio persa había estado esperando tomar ventaja de cualquier oportunidad. Me recuerda la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, en el que ninguno de los bandos creía poder conquistar al otro en un encuentro frontal, pero cualquier momento de debilidad sería explotado. Aun cuando Belisario llegó a Roma con el botín de la campaña en Italia, no hubo un triunfo público para celebrar su victoria. Justiniano empezó a temer la popularidad de su triunfante general. Belisario, por supuesto, es uno de los más exitosos generales de Justiniano. Eso es lo que hacía peligroso a Belisario. Justiniano, por supuesto, pertenecía a una dinastía que había llegado al poder como resultado de la presión militar. El éxito de Belisario, naturalmente, ponía nervioso a Justiniano. No es de sorprender que cortara a Belisario, que lo avergonzara. Cualquier sabio emperador habría hecho lo mismo con semejante éxito del general. En los años siguientes, Justiniano envió a Belisario de Persia a Italia y de vuelta sin los hombres suficientes ni los materiales para sobrellevar ninguna guerra en forma decisiva. Los persas tomaron ventaja de la confusión. Muchas de las grandes ciudades romanas del este fueron saqueadas, la más notable Antioquía. Los magníficos edificios fueron robados y la riqueza de la ciudad fue llevada a Persia. En el 543, durante este tiempo de crisis, un mortal enemigo invisible atacó el corazón del imperio. Una nueva... la peste bubónica. La pestilencia barrió el imperio romano. Arrasó la mayor parte de la comunidad campesina, dejando un rastro de desolación. En Constantinopla cavaron fosas alrededor de la ciudad y arrojaban ahí los cuerpos. Pero después, aquellos que cavaban las fosas fueron incapaces de encargarse de tal cantidad de muertos. Subieron a las torres de las fortificaciones y prácticamente las llenaron con cadáveres. Como resultado, un hedor maligno inundaba la ciudad, especialmente cuando el viento fresco soplaba de ese lado. Procopio. El mismo Justiniano enfermó y la corte esperaba a que muriera. Pero increíblemente el emperador se recuperó. Pronto estuvo lo suficientemente sano para lamentar la pérdida de tantos súbditos. Cerca de 200.000 personas se dice que perecieron en Constantinopla y el este, y esto significaba una disminución de los ingresos, porque los contribuyentes se morían, y podemos ver que los gobernantes estaban preocupados por eso, ya que inmediatamente dictaron una ley en la que los herederos debían pagar, y si no había herederos, entonces otras personas o parientes debían pagar estos impuestos. Creo que sí podemos ver a un gobierno bajo presión. La plaga fue un desastre. Prácticamente 40% de la mano de obra mediterránea había sido arrasada. Esto tuvo un serio efecto en la economía y la base de los impuestos.
Justiniano decretó que los impuestos obligatorios debían ser reforzados, en especial entre los ricos. Envió al campo como colectores de impuestos a hombres como Juan Quijada de Hierro y Alejandro Tijeras. Ellos fueron universalmente odiados. El incremento de los impuestos trajo el descontento en las provincias. Resentían que su dinero se utilizara para pacificar tribus extranjeras que amenazaban las fronteras del imperio. Como un río crecido, diariamente saqueaba a sus súbditos. Pero todo el flujo iba dirigido a enriquecer a los enemigos naturales del país. Procopio. La recolección de impuestos se endureció. Se esperaba que todas las provincias pagaran, sin importar lo pobre de la cosecha ni lo virulento de la plaga. Si un granjero moría, se esperaba que su vecino pagara por él. El Imperio Romano dependía en gran medida de los impuestos, especialmente durante el siglo VI, dado el número de guerras que debían enfrentar y el gran costo que implicaba defender las fronteras. El imperio empezaba gradualmente a desangrarse. Justiniano, que ahora tenía 60 años, había gobernado durante 20 años. El imperio, que recientemente había creído restaurado, se esquebrajaba. Ahora enfrentaba una amenaza que surgía de la descuidada frontera norte. Inmensos ejércitos de eslavos y búlgaros inundaban el imperio, devastando villas y ciudades. Llegaron a las murallas de Constantinopla y fueron repelidos a un gran costo. Años antes, el emperador se había convertido en el primero de los gobernantes de Constantinopla en ser emperador de los romanos, de hecho como de nombre. Había logrado estas y otras metas cuando estaba en el vigor de su juventud. Pero ahora, en sus años de decadencia, cuando la vejez se ha apoderado de él, parece estar en desacuerdo con las políticas vigorosas y prefiere enfrentar a sus enemigos unos contra otros. Y si es necesario, coaccionarlos con regalos. Agatías. Mientras tanto, en Italia, los ejércitos de Justiniano avanzaban y retrocedían de forma intermitente. Roma misma había cambiado de manos 5 veces y sufrido un daño irreversible. Conforme pasaron los años, Justiniano continuó afianzando sus fronteras, construyendo y mejorando fortalezas desde el norte de África hasta Siria. Pero también tenía enemigos dentro. En Constantinopla, Justiniano era asediado por sus oponentes aristocráticos. Para ellos, seguía siendo un campesino que había tomado a una ramera como emperatriz. Para la población en general, era un tirano que los desangraba con sus impuestos injustos. Una represión moral sucesiva reforzó el ambiente de amargura y descontento. Justiniano dio orden de que se cerraran todos los lugares de entretenimiento. En privado y en público había pesar y humillación. La risa había salido de la vida. Procopio. Creo que la represión moral es una forma de tratar de dar una moral rejuvenecida al imperio. Un sentimiento de que está bien que la cristiandad pueda promover la unidad. Es un modo de tratar de afirmar la identidad romana del gobierno y la justicia del régimen de Justiniano. Pero las glorias del régimen habían terminado. El futuro solo deparaba la decadencia. Él dedicaba su tiempo a la mayor parte de las doctrinas de los cristianos. Procopio.
En 548, la compañera de Justiniano, Teodora, murió. Ella había sido un soporte vital para él y su régimen. Justiniano estaba adolorido por la muerte de Teodora debida al cáncer. Creo que él nunca se recuperó. Eso lo forzó a permanecer más dentro del palacio y lo hizo más inaccesible. Creo que en los últimos 10 años de la vida de Justiniano, vemos en su reclusión no una senilidad, sino un dolor genuino por la pérdida de una compañera a quien había amado mucho. Tenemos un retrato hostil de Justiniano y Teodora por parte de sus contemporáneos, que los representan como demonios con forma humana. Fueron percibidos como los responsables de guerras que mataron a millones de personas en el norte de África, en Italia y otros lugares. Por supuesto, cualquier autócrata va a tener esa clase de reacción y respuesta. Creo que mientras Justiniano envejecía, se entristecía y se desilusionaba, y ciertamente más después de la muerte de Teodora en 548. Aislado en su palacio, Justiniano contemplaba su fracaso. Sus ejércitos en Italia, irónicamente, habían hecho más daño a Roma que los godos romanizados. Las provincias del oeste y el norte estaban más tensas que nunca. El hipódromo bajo el balcón de Justiniano permanecía vacío. No más triunfos, no más juegos. Una sombra cayó sobre la ciudad mientras todos esperaban que Justiniano muriera. Ahora era un hombre viejo que dedicaba su tiempo a la iglesia. El 14 de noviembre de 565, el emperador de 83 años de edad murió. Justiniano puede ser llamado atinadamente el último de los romanos, porque cuando Justiniano muere, la esperanza de reunificar el imperio muere con él. La esperanza de restablecer el estado político alrededor de la cuenca del Mediterráneo, alrededor de lo que los romanos llamaban Mare Nostrum, nuestro mar, desaparece. Justiniano estuvo en el centro del poder en Constantinopla alrededor de medio siglo, y eso es mucho tiempo. Durante ese medio siglo tuvo que enfrentar retos que finalmente causaron la transformación del Imperio Romano clásico al mundo post-romano. El Imperio Bizantino en el Oriente, los distintos reinos sucesores en Occidente. Ningún otro gobernante reunificaría el imperio de nuevo. Solo 3 años después de la muerte de Justiniano, los lombardos, otra tribu germana, invadió la exhausta península itálica. El dominio de Roma se perdió para siempre. Creo que con los Césares vimos una lucha para mantener unificado un reino alrededor del Mediterráneo, política y culturalmente. Y creo que con el último de los Césares, Justiniano, esa ambición se perdió para siempre. Las invasiones islámicas separarían política y culturalmente el norte de África. Con el último de los Césares, nos movemos de una idea de unidad clásica a una idea medieval de diversidad. Nos movemos de un mundo con el cual estaban familiarizados los emperadores romanos a un mundo de nuevos reyes y nuevos conquistadores, de un mundo de Césares a un mundo dominado por Mahoma y Carlomagno. Los persas siguieron siendo una amenaza en la frontera oriental hasta que sucumbieron ante una nueva fuerza, los árabes, con su nueva religión, el Islam. En el transcurso de un siglo, también conquistaron el norte de África. Aún reducido, el Imperio Oriental sobreviviría varios siglos.
No sería hasta 1453, 800 después de la muerte de Justiniano, Constantinopla caería finalmente ante los turcos otomanos. Desde mi punto de vista, los mayores legados del Imperio Romano caen dentro del campo de la ley y la religión. El Imperio Romano tardío vio la creación del cristianismo como lo conocemos en esencia. La mayoría de las doctrinas y estructuras prácticas del catolicismo medieval y moderno y el cristianismo ortodoxo son creados durante el periodo romano tardío. El Imperio Romano es parte de nuestra historia. El Imperio Romano es lo que hizo la historia europea. La ley, por ejemplo, la ley romana es fundamental en muchas leyes de Europa occidental, aunque no la ley inglesa, por supuesto. La arquitectura fue un legado fundamental del Imperio Romano. La difusión del cristianismo se debe en gran medida a la existencia del Imperio Romano. Pero creo que la gran hazaña del Imperio Romano es haber logrado ejercer desde un gobierno central un manejo de vastos territorios. Proeza que nunca ha sido superada. Justiniano fue el último emperador que gobernó un imperio romano unido. Fue un imperio que sobrevivió miles de años, y su legado aún está latente. Del mismo modo permanece el legado de sus Césares. La historia ha visto muchos imitadores que han tenido su propio estilo, para bien o para mal. Zares, Kaisers, emperadores. Pero por su valentía, determinación, inmisericordia, brutalidad e imaginación, pocos han podido compararse con los llamados Césares. Pequeños y numerosos dominan el